Los sistemas biológicos han desarrollado soluciones extraordinarias para la interacción en su entorno, y uno de los ejemplos más fascinantes es la capacidad de algunos peces para detectar o generar campos eléctricos. Este fenómeno, conocido como electropercepción, y su contraparte, la producción de electricidad, no solo destacan la complejidad evolutiva de sus animales, sino también ilustran principios físicos fundamentales, como el flujo de corriente, la diferencia de potencial y la conductividad en sus medios. Comprender cómo funcionan estos sistemas desde un enfoque físico no solo amplía nuestra perspectiva sobre la adaptación y la evolución en el medio acuático, sino también ha inspirado el desarrollo de nuevas tecnologías como sensores biométricos y fuentes de energía biocompatibles. En esta presentación exploraremos cómo los peces detectan y generan señales eléctricas, los fundamentos físicos que lo hacen posible y cómo este conocimiento se aplica en la investigación científica y al desarrollo de tecnologías actuales. Ahora bien, ¿qué peces utilizan esta habilidad y cómo? Si bien no todos los peces generan electricidad de la misma forma, algunos detectan y otros generan, y en unos pocos casos utilizan ambas habilidades. Comenzando con los peces cartilaginosos, como lo son los tiburones y las rayas, encontramos estructuras llamadas ampollas de Lorenzini. Estos son pequeños canales gelatinosos ubicados principalmente en la cabeza y el hocico, que les permiten detectar señales eléctricas extremadamente débiles como las que son generadas por el movimiento muscular de sus presas ocultas bajo la arena. Un ejemplo de esto sería el tiburón martillo, que usa esta capacidad para ubicar peces enterrados en el fondo marino con una precisión milimétrica. Otros peces, especialmente aquellos que habitan en ambientes con poca visibilidad, como aguas turbias, fondo lodoso o condiciones nocturnas preferentes, han desarrollado estrategias aún más sofisticadas, la generación activa de electricidad. Este rasgo les permite no depender de la visión para interactuar con su entorno. Un ejemplo emblemático sería la anguila eléctrica, de nombre científico Electrophorus electricus, que emite descargas de hasta 600 volts mediante órganos eléctricos compuestos de electrocitos, células especializadas que evolucionaron a partir del tejido muscular. Estos electrocitos están organizados en serie y actúan como celdas en una batería, y cuando se activan de manera sincronizada generan descargas lo suficientemente potentes como para aturdir a una presa, repeler a un depredador o incluso navegar en su hábitat. Estas descargas también pueden tener un comportamiento sensorial, funcionando como una especie de radar eléctrico. Por otro lado, también tenemos organismos como lo es el pez cuchillo, del género Hypnotus, especie de la cual habita en nuestros ríos, y el pez nariz de elefante, del género Ectothemus, el cual proviene de África. Estos organismos producen descargas débiles que generalmente están por debajo de 1 voltio, y esos impulsos eléctricos les permiten construir una especie de mapa de su entorno, ya que detectan cómo se distorsiona el campo al interactuar con objetos o seres vivos. En estos casos, los órganos eléctricos también están compuestos por electrocitos, pero su función es más sensorial que ofensiva. Otras especies han optado por una estrategia más pasiva, pero igualmente efectiva. El pez espátula americano, del género Polydon, no genera electricidad, pero posee una gran densidad de electroreceptores distribuidos en su piel, especialmente en su rostro. Estos sensores son extremadamente sensibles y permiten detectar los campos eléctricos naturales generados por pequeños organismos, como lo son el plancton, su principal fuente de alimento. Gracias a esta capacidad puede alimentarse con precisión incluso en entornos con poca o nula visibilidad, confiando únicamente en la información eléctrica del medio. Ahora que conocemos algunas de las especies las cuales pueden producir electricidad, nos sale la pregunta, ¿cómo se produce esta electricidad? Para responder esta pregunta, es fundamental considerar algunos principios físicos y fisiológicos clave. Uno de ellos es la ley de Ohm, un principio básico de electricidad que describe la relación entre tres variables fundamentales: voltaje, corriente eléctrica y resistencia. Esta ley nos dice que el voltaje es igual a la corriente multiplicado por la resistencia. El voltaje es la fuerza eléctrica que impulsa a los electrones a moverse. La corriente, el flujo de electrones o carga eléctrica. Y la resistencia es la oposición que ofrece un material al paso de la corriente. Cuando un pez genera una descarga eléctrica, aplica un voltaje en el agua, lo que provoca un flujo de una corriente. Si hay poca resistencia, como en el agua salada, la corriente se mueve más fácilmente y su efecto será mayor. En cambio, en el agua dulce, donde hay menos iones y por lo tanto más resistencia, la corriente se disipa más rápidamente. Como antes fue mencionado en el video, la capacidad de producir electricidad de las anguilas eléctricas es gracias a células especializadas llamadas electrocitos. Estas células evolucionaron a partir del tejido muscular, pero en lugar de contraerse como lo haría una fibra muscular típica, estas se adaptaron para generar un diferencial de potencial eléctrico. Cuando el sistema nervioso de la anguila decide emitir una descarga, envía una señal que libera neurotransmisores sobre los electrocitos. Esto provoca la apertura de canales iónicos sobre la membrana, permitiendo la entrada rápida de iones de sodio y potasio al interior de las células. Esta influencia de cargas
genera un potencial eléctrico transitorio en cada electrocito. Es importante resaltar que cada célula produce apenas una fracción del voltio. Lo realmente notable es que los electrocitos están ubicados en serie, de forma similar a las baterías de una linterna. De esta manera, las pequeñas diferencias de potencial de cada célula se acumulan a lo largo del órgano, permitiendo así generar las descargas. Se estima que hasta el 80% del cuerpo de las anguilas está compuesto por órganos eléctricos, y las descargas se liberan en milisegundos y se propagan en el agua, que actúa como un medio conductor eficiente. Ahora nos sale la pregunta: ¿cómo hacen las anguilas eléctricas para no electrocutarse ellas mismas? Para empezar, los órganos eléctricos están ubicados en la parte posterior del cuerpo, lejos de órganos vitales como lo es el cerebro y el corazón. Además, el diseño de su cuerpo hace que la descarga esté dirigida hacia el exterior, y el agua, al ser un conductor, ofrece un camino de menor resistencia para que fluya la corriente. Por eso, la electricidad sale hacia el entorno, afectando a la presa o al depredador, pero no a la anguila. Por si fuera poco, los órganos internos de la anguila están aislados eléctricamente. Sus tejidos tienen propiedades que reducen el paso de la corriente eléctrica, funcionando como una especie de blindaje natural. Sumado a esto, los electrocitos, las células las cuales producen electricidad, están organizadas de tal forma que solo una cara se activa, manteniendo un control sobre la dirección de la descarga. Volviendo a los peces con habilidad de la electropercepción, nos preguntamos: ¿cómo hacen estos organismos para detectar los campos eléctricos? Antes de dar una respuesta a esto, es importante que tengamos claro el concepto del campo eléctrico, que básicamente es la región del espacio donde una carga ejerce una fuerza sobre otras. Este campo puede generarse por cargas estáticas o por corrientes eléctricas y se propaga especialmente bien en el agua, que es un excelente conductor. En ambientes acuáticos, este fenómeno permite que los peces eléctricos no solo generen impulsos, sino también sientan alteraciones en el campo, ya sea por otros organismos o por obstáculos. Por parte de la electropercepción pasiva, el pez no genera electricidad, sino que detecta los campos eléctricos naturales emitidos por otros organismos. Todos los seres vivos producen pequeñas señales eléctricas de procesos fisiológicos como el latido del corazón, a las contracciones musculares e incluso el movimiento idéntico a través de la membrana. Los peces dotados de electropercepción pasiva, como lo son los peces espátula, tiburones y ciertas rayas, poseen receptores altamente sensibles distribuidos en la piel, capaces de captar esas señales limpias. Esto les permite detectar presas enterradas en sedimentos o aguas turbias, incluso sin la necesidad de verlas. En esencia, es como un sexto sentido que les permite localizar fuentes de alimento ocultas o evitar depredadores. En contraparte a esto, en la electropercepción activa, el pez sí genera activamente un campo eléctrico, aunque este es débil y continuo, gracias a los órganos eléctricos especializados. Este campo rodea su cuerpo y funciona como un escudo sensorial invisible. Esa forma de percepción eléctrica es tan precisa que permite a los organismos ver su entorno con electricidad, incluso en completa oscuridad con aguas fangosas donde la visibilidad es muy poca. Este sistema también les permite reconocer formas, tamaños e incluso texturas de objetos, lo que lo convierte en una herramienta no solo para encontrar alimento, sino también para su navegación y la comunicación entre individuos de la misma especie. Lo que comenzó como una simple adaptación evolutiva para sobrevivir en ambientes oscuros o turbios, hoy se ha convertido en una fuente de inspiración para la ciencia y la tecnología. Los peces eléctricos, como la anguila o el pez elefante, no solo nos muestran lo increíble y creativa que posee la ficción, sino también nos ofrecen ideas creativas para resolver los problemas humanos. La habilidad que poseen algunos de esos animales de detectar campos eléctricos ha inspirado en el desarrollo de sensores biomagnéticos que permiten a robots submarinos navegar y detectar objetos sin necesidad de cámaras ni luz. Esto especialmente en aguas profundas donde la visibilidad es nula. Actualmente, los científicos tienen un especial interés en los electrocitos de las anguilas para diseñar una fuente de energía biocompatible y crear dispositivos médicos como los marcapasos, sensores o implantes que se alimentan de electricidad generada de forma similar dentro del cuerpo, sin la necesidad de utilizar baterías convencionales. La electropercepción ha dado pie a nuevos desarrollos en neurociencia y bioingeniería, ayudándonos a entender cómo codifican y procesan la información los sistemas sensoriales alternativos. Incluso se han propuesto materiales inteligentes que cambian su composición ante estímulos eléctricos, inspirados en esos sistemas naturales. Así que, sí, todo eso salió desde el fondo de un río o pantano amazónico, y nos recuerda que la tecnología más avanzada a veces no se inventa, se descubre.